Soy Abraham. Fue Dios quien me puso este nombre, que significa padre de una multitud. Dios me llamó. Debía dejar la tierra de mis padres para ir a la tierra que Él me indicaría. No fue una decisión fácil de tomar. Tendría que dejar atrás toda mi vida, a cambio de dirigirme hacia un destino incierto. No había un mapa. Él dijo que me mostraría hacia dónde debía moverme. Decidí emprender este viaje. La fe fue lo que me movió en cada paso. Creí en que el que me había llamado cumpliría con sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Así inició esta gran aventura, la aventura de conocer a Dios más y más. ¿Qué tal, Iglesia Vida Real? ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor porque Él ha hecho este día? Hemos pasado un tiempo muy especial de adoración, de alabanza, en el cual nos encontramos con el Creador, le bendecimos por lo que Él es, por lo que hace en nuestra vida y, por supuesto, por lo que hará. Hoy, 1 de octubre, estamos celebrando en Guatemala el Día del Niño. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor por la vida de todos nuestros niños de la iglesia y todos los niños del país y en otras naciones donde también estén celebrando? Nuestras cordial felicitaciones. En el entendido de que el Señor Jesucristo dijo: dejen venir a los pequeños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nos encontramos en una tremenda aventura, la aventura de conocer cada vez más y más a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer más a Dios? A ver, levanten sus manos en los puntos. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Todos queremos conocer a Dios porque realmente cuando uno estudia el Antiguo Testamento comprendemos que a mayor conocimiento de Dios, mejor va a ser nuestra integridad, mejor va a ser nuestras acciones y mejor va a ser nuestro comportamiento. Lo mismo se da cuando uno estudia el Evangelio, especialmente el Sermón del Monte, donde nosotros descubrimos que nuestras acciones están íntimamente relacionadas por nuestro conocimiento de Jesús. Y no solo eso, en las cartas paulinas uno encuentra constantemente diferentes desafíos para que usted y yo seamos hombres y mujeres de bien, íntegros, que practican la verdad del Evangelio y que quieren conocer a profundidad el mensaje de Dios para ser relevantes en el momento en que Dios nos tiene. Sin embargo, no necesariamente todas las iglesias fueron así. De hecho, la iglesia de Corintio tiene bastantes detalles que valen la pena mencionarlo. Lo primero que tengo que decir es que fue una iglesia fundada después que el apóstol Pablo deja Atenas, va rumbo a Corintio. Y según el capítulo 18, él pasa aproximadamente un año en ese lugar. Un año en el cual él instruye, él forma, educa, sienta las bases de lo que significa un auténtico discípulo a la manera de Jesús, y por lo tanto nosotros podemos decir que Corintio no carecía de enseñanza, sino más bien tenía profundidad bíblica, profundidad teológica, porque el maestro era nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Después de un año se espera que la iglesia que había sido instruido tuviera bases sólidas para poder llevar el mensaje del Evangelio a los diferentes alrededores de una ciudad que era cosmopolita. Toda la vía ignaciana, todas las rutas comerciales pasaban por Corintio y por lo tanto era una ciudad muy pujante. Sin embargo, como dice el famoso adagio, cuando el gato desaparece, los ratones hacen... Y eso fue lo que pasó con la iglesia de Corintio. Lamentablemente, una vez que Pablo emprende su viaje misionero a otras ciudades para llevar el Evangelio de Jesucristo, la iglesia de Corintio comenzó a desarrollar una serie de prácticas que iban en contra de lo establecido por Dios y en contra de lo que habían aprendido en las Sagradas Escrituras. De hecho, uno puede ver interesantemente cómo en los primeros capítulos, de hecho el capítulo 1 al capítulo 6, Pablo lo que quiere es corregir uno de los mayores problemas que había en esa comunidad. Y es que unos eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo, otros de Cristo, porque los corintios estilaban seguir el principio de los sofistas. Los sofistas, a mayor, como decimos en Guatemala, a mayor casaca, más respetado. Y no tenía que ver necesariamente con la cualidad moral o integridad, sino más bien con la mejor retórica, era lo más bien o lo mejor aceptado en ese mundo de la época. Una segunda característica que lo sostiene y que lo analiza el famoso Epícteto en el siglo II, en su Enquidorium, repita conmigo,
No, mentiras. No. En su Enquidorium del siglo II es que relata la estoa o el sistema estoico de la sociedad de Corintio y dice que uno de los distintivos de los corintios es que definían su grandeza por lo que tenían. Es decir, las apariencias era un distintivo moral de la sociedad de Corintio y no solo de la sociedad de Corintio, también dentro de la iglesia. Por eso Pablo se encarga de corregir ciertas situaciones que interesantemente estaban destruyendo el mensaje del Evangelio. No solo había divisiones dentro de la congregación, sino también se dejaban contaminar por todas aquellas expresiones que rompían con el mensaje de Jesús, como por ejemplo la resurrección. Es más, él sienta las bases de lo que significa el matrimonio, enseña la importancia de poner en orden los dones espirituales y no menos cierto que también hace una gran distinción entre lo que significa la libertad y por otra cosa lo que significa el libertinaje. De hecho, ustedes recordarán que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma y les dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y la respuesta del apóstol Pablo es, de ninguna manera. No porque Jesucristo nos haga libres del pecado, nosotros tenemos chipe libre para hacer lo que queramos. Y por eso Pablo, cuando escribe esta carta a los Corintios, quiere corregir aproximadamente en el año 54, en su tercer viaje misionero, todas estas problemáticas que estaban afectando a la comunidad. Y en medio de eso, él analiza 3 cualidades de los discípulos que se encontraban dentro de la iglesia al escuchar, al oír las palabras de aquellos que han enviado las últimas referencias de lo que está sucediendo en la iglesia de Corintio. Por eso, una de las primeras características es que dentro de la iglesia no es menos cierto que existían aquellos que eran gobernados por el Espíritu, que reciben el título de neumatikoi. Y vean las cualidades y las características. 1 Corintios capítulo 2, verso 15 dice, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en la iglesia de Corintio habían hombres y mujeres que tenían una profundidad de espíritu porque tenían no solo la mente de Jesús, sino también el carácter de Jesús. Es decir, usted y yo somos personas espirituales no necesariamente por todas las actividades que hacemos dentro de la iglesia o en la sociedad, sino más bien en primer lugar porque tenemos la mente y por extensión el carácter de Cristo. Y si tenemos la mente y el carácter de Cristo, entonces usted y yo seremos reconocidos como personas profundamente espirituales. Así lo define el apóstol Pablo, así lo analiza y lo expresa en esta primera carta dirigida a una iglesia problemática, a una iglesia que, a pesar que había sido instruida, formada, enseñada, después que el apóstol Pablo se retira, la iglesia hace o hacía lo que se le antojaba. Pero hay una segunda característica que a mí me llama la atención que tiene que ver con la condición de algunos miembros que estaban dentro de la iglesia. Aquellos que son gobernados por la naturaleza rebelde reciben el título de psíquicoi, que hoy posteriormente significa en el mundo psiquiátrico de la psicología aquellos que padecen problemas patológicos de la mente y que sin embargo en la antigüedad clásica el término psíquicoi se utilizaba para aquella persona, para aquel hombre o para aquella mujer que era rebelde. Y por eso el texto bíblico dice que el hombre natural, o el hombre psíquicoi, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente hablando. Esa es la segunda característica, la segunda condición de aquellos hombres y mujeres que aunque estaban dentro de la iglesia, realmente eran rebeldes a la cruz o porque la cruz para ellos les parecía una auténtica locura. ¿Cómo es posible que el cristianismo triunfe sobre la base de la muerte de un redentor? La cruz era una vergüenza y por eso muchos de los miembros de la iglesia de Corintio realmente eran simples religiosos que iban a la congregación a escuchar a maestros cuales sofistas de la época para que les dijera algo y de esa manera se inspiraban sentimentalmente a no querer cambiar las bases de su moral, sino más bien solamente alimentar sus apetitos tal cual como lo estilaba el sistema epicúreo de esa época. Pero hay una tercera característica, una tercera persona que es descrita por el apóstol Pablo. Aquellos que son gobernados por la carne, el sarquinoi. Como diríamos en buen chapín, aquellos que les gusta el mundial.
Y es interesante porque la palabra sarkinoi se traduce en el griego koiné, en el griego antiguo, como aquella persona que es inmadura espiritualmente. Por eso el texto bíblico dice, hermanos, capítulo 3, verso 1 al 4. Yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido. Es más, Pablo agrega y dice, ni lo son todavía, porque aún son carnales. Pues mientras hay entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿acaso no sois carnales? El mayor problema que existía en la comunidad de aquellas personas que recibían este título de carnales era que obedecían sus propios deseos y no los deseos de Dios. Es más, el propio Epícteto, describiendo la ciudadanía corintia, dice que para ellos la humildad era una debilidad. Por eso había carencia de humildad en la comunidad de la iglesia de Corintio. De una conducta infantil prolongada, egoísta y partidaria. No daban fruto porque eran débiles de carácter. Y por eso, cuando el apóstol Pablo grafica el tema del alimento, él expone un epíteto de Filón de Alejandría al decir que le tiene que dar leche y no le puede dar alimento sólido, alimento sustancioso, como ustedes ven en mis pantallas, porque todavía son inmaduros, porque todavía no tienen la capacidad ni la cualidad de practicar los principios de Dios y porque realmente son infantiles y ese infantilismo es prolongado. Y no miro más porque a mí me dio hambre, yo no sé si usted desayunó, pero yo no. Pero la verdad es que lamentablemente las personas que estaban dentro de la comunidad de Corintio eran infantiles prolongados. Constantemente se le tenía que repetir lo que deben hacer. Constantemente se tenía que volver al evangelio para sentar las bases de su discipulado. ¿Por qué? Porque el corintio, según Epícteto, medían su grandeza por la apariencia, medían su grandeza por lo que poseían, medían su grandeza por el qué dirán. Y vaya si no, nuestra sociedad en la actualidad narcisista, ególatra, hedonista es muy parecida a la iglesia de Corintio, de lo que está sucediendo en el primer siglo de los tiempos del Señor Jesucristo. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos usted y yo es, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Cuál es la base de nuestro andar, de nuestro peregrinar? ¿Nos alimentamos de las Sagradas Escrituras? ¿O nos estamos alimentando con las redes sociales, nos alimentamos con el dinero, nos alimentamos con los sistemas de streaming, nos alimentamos por el like, por el aplauso o por todas aquellas cosas que al final del día son banales y que no nos impiden crecer espiritualmente para recibir el título de neumaticoi, hombres y mujeres que tienen el carácter de Cristo porque poseen la mente de Cristo? Y aquí yo quiero serles bien sincero, amigos. Hermanos, yo personalmente quiero terminar bien mis últimos días. Yo quiero ser fiel a mi Señor. Yo quiero ser fiel a mis votos matrimoniales. Quiero ser fiel a mis hijos. Quiero ser fiel a mis convicciones. Quiero ser fiel a mi ministerio. Quiero ser fiel a la comunidad donde me encuentro. Quiero ser fiel al país que me ha abrazado y ha sido tan hospitalario. Y si el Señor me envía a otro lugar, quiero ser fiel. ¿Saben qué? Yo, personalmente, quiero terminar bien. Quiero decirle al Señor cara a cara, sin tener vergüenza de mis acciones: Señor, he peleado la batalla, he guardado la fe, estoy presto para la corona de justicia. ¿Cuántos anhelan terminar bien? Yo quiero terminar bien. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque Él nos da esta posibilidad, esta oportunidad de reflexionar en una serie que es una aventura, pero no una aventura simple y sencillamente para elevar nuestro ego, sino más bien es una tremenda aventura para ser más como Jesús, para conocer mucho más a Dios. Y de esa manera entonces nuestro caminar, nuestro peregrinar, nuestro andar será reconocido por la grandeza que Él nos da y no por lo que nosotros hemos logrado bajo nuestros propios esfuerzos. Porque si no dependemos del Señor, si no obedecemos su palabra, si no entendemos que la integridad es medida por lo que Él ha hecho y no por lo que nosotros hemos hecho, nos vamos a caer, nos vamos a golpear y va a ser muy difícil que nos podamos parar.
todos estamos preocupados y es lindo ver la iglesia llena. Y doy gracias al Señor por la cantidad de hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos que se integran cada día a los pies de Cristo y a la iglesia de Cristo. Pero si un elemento debemos distinguir en el mensaje del Evangelio es que no solo se trata de cantidad, también se trata de calidad de discípulos. Eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. Que hombres y mujeres se comprometan a ser grandes para Él. Que hombres y mujeres se comprometan realmente a vivir de acuerdo a los estatutos del Señor, los mandamientos del Señor. Por eso, tristemente, Pablo les dice a esta comunidad: os di a beber leche y no alimento sólido porque no pueden crecer. Cita estas expresiones de Filón. Y por eso me llama mucho la atención que Gordon Fee dice lo siguiente: uno no puede ser cristiano y estar desprovisto del Espíritu. Por otro lado, los corintios están envueltos en un montón de conductas no cristianas. En ese sentido, son no espirituales. No porque carezcan del Espíritu, sino porque están pensando y viviendo como los que no lo tienen. Y por eso la grandeza de un corintio era una grandeza superficial. La grandeza de un corintio la medían de acuerdo al qué dirán. La grandeza de un corintio estaba a la orden del día por las posesiones que adquirimos. Pero el apóstol Pablo, y a la luz de la serie que estamos trayendo el día de hoy sobre la base de la vida de Abraham, hemos de entender que la grandeza de un discípulo es totalmente diferente a cómo la mide la sociedad en la época de hoy. Bueno, esa es la introducción. Y es que esto a mí me apasiona porque, miren, la palabra de Dios es tan rica, nos analiza tan bien cuál es lo que hay dentro de nuestro corazón, que realmente nos encontramos con el texto y el Señor hablando a nuestras vidas. Y cuando queremos ahondar más y más a Dios y conocer más profundamente más a Dios, eso debe cambiar nuestro carácter. Por eso yo quisiera compartir con ustedes 3 principios prácticos, 3 principios concretos que definen la grandeza de un hombre y de una mujer que se dice ser discípulo o discípula del Señor. Interesantemente, el término grandeza es una palabra grandilocuente que muchas veces pierde el sentido en la actualidad porque ha socavado la importancia del concepto. A decir verdad, pocas personas o acontecimientos calificarían como grande en el verdadero sentido de la palabra. Ahora, cuando pienso en alguien que tiene las cualidades de grandeza, 3 características llegan a mi mente. Las 3 se encuentran casualmente en la vida de Abraham. Y esta es la primera. La grandeza de un discípulo radica en esto, en entender que todo lo que posee proviene de Dios. En entender, repita conmigo, que todo lo que posee proviene de Dios. Es decir, lo que usted tiene, lo que yo tengo, lo que usted es, lo que yo soy, es por pura gracia y misericordia del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Todos lo creemos así. Y lo que usted ha adquirido en la vida, sea un título profesional, sea un bien material, sea una posición dentro de la estratificación social, le quiero decir que no lo puede olvidar, es por pura gracia y misericordia del Señor. Y si usted va a seguir creciendo intelectualmente y recibiendo más títulos para poder ser relevante en esta sociedad, le vuelvo a ratificar que es por pura gracia de Dios. Si usted recibe mayor bendición en cuanto a riqueza, producto del ahorro y del trabajo de sus propias manos, le quiero decir que es por pura gracia y bendición de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, a Él le pertenece y es por su gracia de que usted y yo nos congraciamos con Él y glorificamos a su nombre y no nuestras propias cualidades y características. Y esto lo entendió muy bien Abraham. Por eso en el capítulo 13, verso 1 al 9, hay una escena que a mí me llama mucho la atención donde aparece Lot. Y el texto bíblico dice lo siguiente: Abraham partió de Egipto hacia el Negev junto con su mujer y todo lo que tenía. Y Lot se fue con él. Abraham era, ¿qué dice el texto? Riquísimo en ganado, plata y oro. Desde el Negev volvió por sus jornadas hasta Betel.
hasta el lugar donde antes había estado su tienda, entre Betel y Ai. En ese lugar Abraham había levantado antes un altar, adoración profunda al Creador. Allí invocó el nombre del Señor, búsqueda sincera. Lot, que andaba con Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que pudieran habitar juntos en un mismo lugar, pues sus posesiones eran muchas. Así que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en esa tierra. Abraham le dijo entonces a Lot: no debe haber altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos. Somos hermanos. ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y este relato es sensacional, porque en el antiguo cercano oriente lo que se estilaba es que aquel que era mayor y tenía representación mayor de los bienes podía quitarle todas las posesiones que tenía en este caso su sobrino Lot. Es más, Abraham tuvo la posibilidad de haber decidido: todo lo que es tuyo va a pasar a mi administración y tú vas a ser un súbdito. También pudo haberlo adoptado como hijo y hacerlo heredero como primogénito de todos sus bienes, por heredad. O simple y sencillamente pudo tomar la decisión de decirle: yo quiero que también tú crezcas, así que opta. Y eso fue lo que hizo Abraham, por una cuestión muy sencilla. Abraham entendía que todas sus riquezas, todo su ganado, todo su oro, toda su plata proviene de Dios. Y por lo tanto no le era preocupación decirle a Lot: escoge donde tú quieras ir para que puedas crecer, para que pueda engrandecerse tu riqueza, tu descendencia y por supuesto el legado que vas a dejar en esta tierra. Por lógica, Lot lo que hizo a partir del verso 10 es que vio las llanuras del Jordán, recordando que las peleas entre los pastores en un clima semidesértico era por problemas de agua y alimentación. Entonces vio las llanuras del Jordán, donde había riego y había como una especie de huerto del Señor, y era como la tierra de Egipto en dirección al Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. ¿Por qué? Porque veía desde lejos que ese lugar había verdor. Y si hay verdor, eso significa que ahí hay agua. Sin embargo, a Lot se le olvidó que aunque ahí había agua y había verdor, también habían hombres y mujeres que hacían lo contrario a lo establecido por Dios. Sodoma. ¿Cuántas veces nosotros nos decidimos por las apariencias? ¿Cuántas veces nosotros nos interesamos por el verdor y porque hay agua y porque creemos que hay frescura de vida, aún sabiendo que ese lugar es producto de la maldad y del pecado humano? Bueno, Lot decidió irse a ese lugar. Y el texto bíblico dice, por cierto, en el verso 13, pero los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Sin embargo, vean ustedes el contraste de Abraham. Después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La iniciativa de Abraham en primer lugar muestra bondad y practica la bendición hacia Lot. Significa básicamente que Abraham entendía que la dependencia mayor de Dios es el fundamento de su sustento material. Repito, Abraham comprendía muy bien que la dependencia en Dios al final del día es el sustento y la base de todos los bienes materiales. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, la grandeza de un discípulo está en entender que todo lo que somos, todo lo que poseemos, todo lo que tenemos es producto de la bendición de Dios. A diferencia de los corintios, que creían que eran algo o alguien por simple y sencillamente obtener posesiones, estar luchando con unos con otros en el mundo aristocrático de la época de Corintio, una ciudad mercantil muy pujante, y por sobre todas las cosas medir el éxito por las apariencias o el qué dirán. Pero Lot, muy por el contrario,
define su grandeza no por lo que es o por lo que tiene, define su grandeza por una profunda dependencia del Señor. Él llegó a ser amigo de Dios porque aprendió a depender, aún en medio de la provisión material, en el Creador, a diferencia de Lot, que vio, codició y se fue a un lugar, aun cuando tenía productos bonitos para poder engrandecer sus riquezas a costa de la maldad humana. Y eso no se vale. Por eso necesitamos hoy fortalecer en este proceso de aventura de conocer más a Dios nuestro discipulado. Necesitamos volver a las bases del Evangelio. Necesitamos volver a las bases de considerar estos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que aprendieron a vivir en dependencia del Señor y crecer y anhelar cosas del Espíritu y cosas del cielo. Y lo demás, dice la palabra del Señor, vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y saben qué? Dios hará. Dios lo respaldará. Dios proveerá de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Por eso, queridos amigos, la primer base de la grandeza de un discípulo es que entiende muy bien que lo que es, lo que somos, que lo que tenemos, lo que poseemos, es pura gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor por una profunda gratitud de que si estamos aquí y si tenemos abrigo, techo, provisión, comida, alimento u otros bienes, es por pura gracia de Dios? Hay un segundo distintivo importante que tenemos que también nosotros comprender y ratificar en cuanto a la grandeza de un discípulo. Y es que la grandeza de un discípulo radica en comprender que la obediencia a Dios trae siempre la victoria. Repito, la grandeza de un discípulo radica en comprender que la obediencia a Dios trae siempre la victoria. Y nos encontramos ahora en el capítulo 14. El capítulo 14 describe una escaramuza internacional, muy común en la antigüedad clásica, muy común en la tierra fértil del antiguo cercano oriente, donde las naciones más pujantes, donde las naciones más poderosas tenían a bien de atacar a los pequeños poblados, subyugarlos o conquistarlos y quitarles las posesiones, las mujeres y los niños para esclavizarlos y matar a los hombres con ese fin de poder tener control de toda esa tierra. Y va a acontecer casualmente esto, porque se nos cuenta en el verso 4 del capítulo 14 que hay una gran rebelión en el valle del Jordán y en ese contexto reyes poderosos de Oriente vienen a atacar a los reinados más pequeños. Se encuentran de hecho en el Mar Muerto o el Mar Salado, según nos ratifica el verso 3. Y lo que va a pasar acá, verso 5 al verso 7, es que van a ser derrotadas todas las fuerzas de la región. En segundo lugar, verso 8 al verso 11, van a despojar a los 5 reyes jordanos que estaban en la tierra prometida que Dios le había hablado a Abraham. Y en tercer lugar, verso 12, el sobrino de Abraham, Lot, es apresado y es tomado como rehén. ¿Qué pudo haber hecho Abraham aquí? Te lo dije, como pecas pagas. ¿No te quisiste ir a Sodoma porque había agua y había buena tierra? Bueno, sufre las consecuencias. Pero el corazón de Abraham no es así, porque es un corazón de un siervo, de un discípulo, cuya grandeza está establecida por lo que somos, por Dios. Pero la obediencia de Abraham acá tiene que ver con defender la tierra que Dios le había dado. Y tiene que ver también con rescatar al ser querido, que era parte de sus entrañas, que era parte de su sangre, que era parte de su legado. Por eso en el verso 12 del capítulo 14 dice lo siguiente: también tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Pero uno de los que escaparon fue y le dijo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo. Este era hermano de Escol y de Aner, y estos dos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que a su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318, y los persiguió hasta Dan. Y él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche, y luego de atacarlos, los persiguieron hasta Joba, al norte de Damasco. Así recobró todos los bienes, y también a su sobrino Lot y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. Israel aprendería una gran lección, y es que Dios da la victoria cuando su pueblo escogido decide vivir de acuerdo a los principios de Dios. Esto animó profundamente al pueblo, inclusive en la época de los jueces. Esta historia servía para animar al pueblo de Dios cuando era atacado por las demás naciones.
Y la conclusión lógica que se extrae de este texto es que si usted y yo estamos en una batalla, si usted y yo estamos pasando por pruebas y tribulaciones, si usted y yo estamos siendo atacados en medio del dolor, el oprobio, la puñalada por detrás de la espalda, ¿sabe lo que le va a traer victoria a su vida? La obediencia al Creador. La obediencia, tarde o temprano, trae victoria en medio de la batalla. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, yo lo sostengo, yo lo afirmo y yo lo proclamo. Porque en medio de las pruebas y las batallas que enfrentamos en estos días, debemos reconocer que si nos mantenemos obedientes y tenaces, si nos mantenemos en la verdad que es la palabra del Señor, Él ya trae la victoria. ¿Saben por qué? Porque Él ya venció en la cruz del Calvario. No nos preocupemos más que de vivir en obediencia al Creador. Y eso va a ser un distintivo de la grandeza de un discípulo conforme al corazón de Dios. Hemos aprendido dos cosas que son esenciales, fundamentales y muy prácticas. ¿Qué es lo que mide la grandeza? ¿El éxito momentáneo? ¿El qué dirán? ¿Las posesiones que hemos adquirido? ¿O realmente la grandeza la define a la luz de la perspectiva de la vida de Abraham? Que entendemos que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es por pura bendición de Dios. Pero también, en segundo lugar, comprendemos y entendemos que la grandeza de un discípulo es aprender a enfrentar las batallas con tenacidad, siendo bien hombre, siendo bien mujer cuando enfrentamos los problemas de la vida. Y que el éxito vendrá cuando usted y yo seamos obedientes al Señor. Una tercera categoría, una tercera característica que define la grandeza de un discípulo es esta. La grandeza de un discípulo radica en que su integridad es el fiel reflejo de su adoración al Creador. Su integridad es el fiel reflejo de su adoración al Creador. Interesantemente, en esta escena que voy a leer en un momento, se nos relata la aparición de Melquisedec, que era rey de Salem. Salem es la forma corta de Jerusalén. Y aparte aparece, por supuesto, el rey de Sodoma. Y a mí me llama mucho la atención porque el rey de Salem era un sacerdote. De hecho, recibe el título de sacerdote del Dios Altísimo, que era una expresión muy común en el mundo cananeo. Sin embargo, en esta ocasión se utiliza el término hebreo o el término semítico para hacer referencia al Dios hacedor, El o Elohim. Es decir, era un sacerdote de acuerdo a los altos estándares que Dios había establecido. Así que Melquisedec, cuya palabra es un término hebreo que tiene dos significados, Malak, rey, y Sidek, justicia, era un rey que era justo, o un rey que practicaba la justicia, o un rey que vivía o se develaba por practicar la justicia, y por lo tanto su nombre era el fiel reflejo de su integridad, de sus acciones. Por eso nos llama mucho la atención que en Salmo 110, verso 4, cuando se nos está hablando de un salmo mesiánico y se nos dice que tarde o temprano vendrá un sacerdote por sobre los sacerdotes, el texto bíblico nos dice que ese sacerdote, que es Jesús, viene de la orden de Melquisedec o según las cualidades de Melquisedec. Y las cualidades de Melquisedec es que es conocido como un hombre justo, como un hombre íntegro, como un hombre fiel a los votos hacia su Creador. Por eso llama la atención que Hebreos capítulo 5, el capítulo 7, donde se nos habla del sacerdocio eterno de Cristo, también se nos vuelve a ratificar que es según la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque en el Evangelio se demuestra la justicia de Dios, porque el poder de Dios es que se nos declara a usted y a mí justos. Entonces vean la referencia, vean el paralelismo entre Jesús y Melquisedec, marcado por la virtud de la integridad de la justicia. Por eso Abraham es el fiel reflejo de esta tercera cualidad que deberíamos tener usted y yo. No solo, en primer lugar, recuerde que entendemos que lo que somos y poseemos proviene de Dios. No solo porque comprendemos o hemos entendido que la grandeza la define la obediencia, sino también porque en tercer lugar estamos entendiendo que la integridad es un distintivo de la grandeza de un discípulo del Señor. Por eso, las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente en el capítulo 14, verso 17 al verso 24. Cuando volvían a haber derrotado a Kedorlaomer, es decir, después de haber rescatado a Lot y derrotado a los reyes que venían del oriente, y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, verso 18, Melquisedec, que era rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que eran símbolos en la antigüedad clásica, en el mundo del antiguo cercano oriente, para adorar, bendecir. Y por eso el verso 19 ratifica lo que yo les he expresado. Y lo bendijo así, Melquisedec a Abraham: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo. Y miren esta expresión poética, teológica, bíblica profunda: creador de los cielos y de la tierra, de parte de Melquisedec. Y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Verso 21. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le respondió al rey de Sodoma: he levantado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, para jurar que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni una correa del calzado, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Solamente tomaré lo que comieron los jóvenes, y también tomarán su parte Aner, Escol y Mamré, y los hombres que fueron conmigo. Abraham tenía todo el derecho de quedarse con el botín. Es más, Abraham tenía todo el derecho de quedarse con aquellos que habían sido esclavizados por los reyes del oriente. Y les cuento que Abraham inclusive no tenía la responsabilidad de darle una parte a Melquisedec, porque no correspondía, debido a que fue Abraham quien llevó a sus siervos y a sus soldados para poder rescatar y redimir la tierra prometida. Sin embargo, la integridad de Abraham es tan latente en estos versículos que nosotros vemos que él no quiso quedarse con ni una gota que no correspondiera más que alimentar a los soldados y a aquellos que estuvieron dispuestos a entregar su vida por una causa mayor. Eso se llama integridad. No robarle a las personas. Ser profundamente íntegro significa hacer lo que corresponde, practicar la justicia, darle a quien lo que corresponde cuando nosotros poseemos algo que viene a nuestra administración. Es darle a Dios lo que le corresponde a Él, como lo está haciendo Abraham. Por eso vuelvo a insistir, como inicié este espacio, esta predicación, esta lección, esta enseñanza. Queridos amigos, vuelvo a reiterar: yo quiero ser fiel a mi Señor. Yo quiero ser fiel a los votos matrimoniales. Yo quiero ser fiel a mis hijos. Yo quiero ser fiel a mi ministerio. Quiero ser fiel a mis convicciones. Quiero ser fiel al lugar donde Dios me tiene. Quiero ser fiel a mi Señor todos los días de mi vida para terminar bien. Yo no quiero avergonzarme cuando esté cara a cara con el Señor y tenga que agachar mi cara por vergüenza a no vivir la grandeza del discipulado a la manera de Jesús. Pero también es mi anhelo que usted pueda presentarse con la frente en alto frente al Señor, delante del Señor. ¿Cuántos quieren estar así en la presencia del Señor? Yo quiero estar así y espero que cada uno de ustedes sean personas íntegras, obedientes, que sepan que lo que poseen y lo que tienen es producto de la gracia de Dios. ¿Cuáles son las contribuciones de Abraham? La vida de Abraham nos enseña que Dios es soberano de todo y autor de un pacto por el cual los hebreos llegan a ser una nación especial. Esa relación fue tan estrecha que Dios mismo llegó a ser conocido como el Dios de Abraham. Éxodo 3:6. No solo eso, por medio de Abraham Dios revela su plan de salvación. Éxodo 2:24. Las promesas que Dios le dio a Abraham llegan a ser realidad a las generaciones siguientes, incluyendo nosotros, según Éxodo 32:13. ¿Y saben qué? Lo más lindo de todo esto es que Abraham ilustra que por la fe es posible llegar a ser conocido como amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27. Yo quiero ser amigo de Dios. ¿Y usted? ¿Quieren ser amigos de Dios? Seamos íntegros. Vivamos en obediencia aún en medio de la batalla. Y no se olvide nunca que todo lo que usted es, todo lo que tenemos, todo lo que está aquí alrededor de este punto y los diferentes puntos es por pura gracia y misericordia de nuestro Señor. Yo quiero terminar bien. Y por eso hay profundidad de carácter en una vida de grandeza. Y la grandeza se forma a medida que pasamos tiempo con Dios, determinamos nuestras convicciones y nos damos cuenta de que todo le pertenece a Él. La madre de los hijos de Zebedeo le dicen al Señor Jesucristo: déjame que mi hijo se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le responde: mira, no,
No me toca a mí discernir la posición, el título, la estratificación en el reino de los cielos. Ciertamente beberán de mi copa, que es una metáfora del sufrimiento. Pero les dice estas palabras que calan lo más hondo de mi corazón. Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, ¿será qué? Su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, ¿será qué? Su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo quiero pararme frente al Señor cara a cara y decirle: Señor, he aquí, fiel, hemos terminado, hemos peleado la batalla, he guardado la fe, pero yo también quiero que ustedes tengan ese privilegio. Y por eso yo quiero invitarles a que se coloquen de pie, que en este momento ustedes se encuentren cara a cara con el Señor y desde lo más profundo de su corazón anhelen querer vivir en integridad, en obediencia y siendo profundamente agradecido por lo que usted es y por lo que posee. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Hoy estamos aquí, Señor, cara a cara, frente a frente a ti, Señor, abriendo nuestros corazones. Y lo primero que quiero hacer yo, Señor, es pedir que nos perdones si no hemos vivido de manera íntegra, si estamos peleando las batallas y luchando en esta vida sin la obediencia necesaria para conseguir la victoria. Señor, ayúdame a ser profundamente agradecido contigo, porque todo lo que tenemos, todo lo que poseemos es pura bendición tuya. Gracias, Padre, porque eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. Pero hoy nos comprometemos a querer iniciar esta aventura de conocerte más y más.
y reflejarlo en nuestro carácter, en nuestra integridad, en nuestra obediencia, en nuestra gratitud a ti por lo que haces en nuestras vidas. Señor, yo quiero orar por todos aquellos que están escuchando por primera vez este mensaje, para que realmente puedan atesorar y recibirte como tu Salvador personal, su Salvador personal, como el Señor de sus vidas. Ábrale la puerta de su corazón al Señor y Él hará, y Él prosperará, y Él los va a bendecir, y Él dará. Y a todos aquellos que tenemos una fe con una profundidad de confianza en el Creador y en el Hacedor, Señor, ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres íntegros. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que obedecen en medio de la batalla. Ayúdanos, Señor, a ser profundamente agradecidos por lo que somos y lo que tenemos. Queremos ser grandes, no para exaltar tu nombre. Queremos ser grandes para exaltar tu nombre. Tu nombre es Jesús de Nazaret, y por eso te damos esta ofrenda de palmas, Señor, porque Él es el único digno de toda alabanza, toda gloria y todo honor por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Qué tremenda presencia del Señor. Por favor, puede tomar asiento. Sin duda alguna, la vida de Abraham nos deja un tremendo legado para nuestras acciones y nuestras actitudes. Y por eso el anhelo de mi corazón es que cada día nosotros podamos conocer a mayor profundidad a nuestro Señor, a nuestro Hacedor. ¿Para qué? Para ser íntegros, para ser obedientes, pero por sobre todas las cosas, para ser agradecidos. La virtud de la gratitud es un alto distintivo de la humildad de hombres y mujeres que se dicen ser discípulos del Señor. Ha llegado un tiempo en el cual nosotros adoramos al Creador con integridad, como lo hizo, por cierto, Abraham frente a Melquisedec o frente al rey de Sodoma. La única diferencia es que nosotros adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y por eso de antemano nosotros preparamos nuestra ofrenda como un acto de profunda adoración al Creador. De hecho, es voluntaria. Y por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, les dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza. Dios ama al dador alegre, y lo que quiere ver el Señor en nuestro corazón, que se expresa a través de la adoración. Por eso vamos a bendecir esta ofrenda y le vamos a pedir al Señor para que quienes la administren sean sabios y mayordomos, recordando que el propósito principal no es engrandecer mi nombre, el nombre de la iglesia, sino engrandecer el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, nos provees, las bendiciones que recibimos cotidianamente de tu parte. Oramos, Señor, para que puedan ser depositadas y administradas conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Ayúdanos a discernir correctamente cómo utilizar de la mejor manera lo que proviene de ti. Esperamos, Señor, que sea grato y en olor fragante lo que ha sido preparado y dispuesto para engrandecer tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar aquí al frente o en las pantallas aparecerá el código QR y de esa manera usted podrá efectuar ese acto de adoración. Que el Señor les bendiga. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que sea hoy mi recuerdo tu mirada. Quiero amarte en el silencio, sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida.
he esperado este momento toda